Tito capítulo 2. Consideramos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y la palabra lee de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y la iglesia dice, amén. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina o sana enseñanza. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Cuando dice a las mujeres jóvenes, está hablando de las mujeres casadas, que quizás tendrán sus 5 o 10 años de estar casadas, no a las doncellas. Verso 5. A ser prudentes, castas, cuidadosa de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus asmos, o sea, a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Lea conmigo el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, diga conmigo, a todos. Diga conmigo, a todos los hombres. Predicamos bajo el tema aspectos bíblicos de la salvación. Oramos. Padre, gracias por esta gloriosa y extraordinaria lectura bíblica. Padre mío, que al salir de este lugar podamos todos salir bendecidos y edificados a través de tu palabra maravillosa. Háblanos, Señor, como solamente tú lo sabes hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse y dele una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aspectos bíblicos de la salvación. Me llama mucho la atención que esta epístola a Tito se le llama carta pastoral. Pablo le escribió cartas a ambos jóvenes, a Timoteo y una carta dirigida a Tito. Estas cartas fueron llamadas, gloria al Señor, cartas pastorales, porque en ellas Pablo les dio a estos jóvenes predicadores instrucciones sobre cómo debe ser dirigida la iglesia del Señor. Brevemente, déjeme resumir y destacar, hermanos, los principios de la epístola a Tito. Por ejemplo, Tito capítulo 1 habla que la iglesia es una organización. Versículo 5 al 9, una iglesia ordenada debe tener ancianos y líderes reconocidos que cumplan los requisitos prescritos. Del versículo 10 al 16 habla de la mala reputación que tenían los cristianos, los cretenses ahí en la isla. Ahora, el capítulo 2 de Tito habla que la iglesia tiene que enseñar y predicar la palabra de Dios. Versículo 1 al 10 habla que la iglesia debe enseñar doctrina sana y sólida. Versículo 11 al 15, la iglesia debe de predicar la gracia de Dios. Y Tito capítulo 3 habla que la iglesia tiene que realizar buenas obras. Del versículo 1 al 7, las buenas obras son una evidencia de la salvación
Y del versículo 8 al 15, las buenas obras son provechosas para el presente y el futuro de la iglesia. Así está resumido lo que es los 3 capítulos de la epístola a Tito. Aparentemente Pablo y Tito habían estado juntos en un ministerio realizado en la isla de Creta. Acompáñeme a Tito capítulo 1 versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, en la isla, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahí el apóstol había establecido a Tito para que corrigiese, para que exhortara, para que amonestara a la iglesia a mantenerse firme en la doctrina que los apóstoles habían enseñado. Cuando llegamos al capítulo 2 de esta epístola de Pablo a Tito, este capítulo habla que la iglesia tiene que enseñar y predicar la palabra de Dios, que la iglesia debe enseñar doctrina sana y sólida, y la iglesia debe de predicar la gracia de Dios. Quiere decir que la iglesia tiene que enseñar la doctrina basada en la palabra de Dios, hermanos. En caso contrario, no es una iglesia, es una secta. Pueden ser llamados los testigos de Jehová, los mormones, etcétera. Debemos recordar que el comienzo mismo de la iglesia, en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2 versículo 42, dice que los que fueron añadidos a la iglesia en aquel día perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que estas fueron las señales de identidad de la primera iglesia. Y como iglesia actual, somos responsables de darle continuación a estos principios y a estos valores de la enseñanza verdadera del evangelio de Cristo. Quiero decirle que a pesar de que estamos rodeados de apostasía, todavía aquí en la ciudad de Virginia hay una iglesia que conserva la sana enseñanza, la sana doctrina. Todavía hay un pueblo, hay un remanente que dice: Señor, seguimos la continuación de la iglesia primitiva, seguimos predicando la palabra genuina, la palabra verdadera, la palabra que lleva al cielo. Alguien puede celebrar la gloria de Dios. Querido, estamos en una buena iglesia donde todavía hay sana enseñanza, sana doctrina, y la palabra que se predica en este lugar es sólida y es verdadera. Alabe la gloria de Dios el día de hoy. Una de las enseñanzas de la sana doctrina es los aspectos de la salvación. Y vamos a hablar de la salvación. Cuando se habla de la salvación, aquí hay una pregunta: ¿cuáles son el estado o experiencias por las cuales las personas pasan? Importantísima pregunta. Otra: ¿cómo se inicia la salvación? ¿Y cuáles son los aspectos que subsiguen a ella? Y vamos a considerar estas preguntas de acuerdo a la palabra de Dios. Para aquellos que anotan, primer aspecto de la salvación, la fe. Anote, primer aspecto, la fe. Y la fe nos conduce a la salvación. La salvación empieza con la fe que la persona recibe como un don de Dios. Vaya conmigo al libro de Efesios rápidamente, capítulo 2, versículo 8, rápidamente. Porque por gracia, dice el apóstol, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y hay un punto y coma. Y esto
no de vosotros, pues es don ¿de quién? De Dios. Es don de Dios. Nadie puede salvar a otro ser humano a la fuerza. Por eso, cuando hemos tenido seminarios con los servidores, les hemos enseñado de que por favor a la hora del llamado no calen la gente. Iglesia, la fe es con el fin de agradar a Dios. Con ese fin es la fe. Vaya rápidamente al libro de Hebreos, rápido. Hebreos capítulo 11, versículo 6, rápidamente. La fe es con el fin de agradar a Dios. Pues la fe dijimos que es un don de Dios. Esto no es un asunto de que yo quiero o usted quiere. Pues es don de Dios. ¿Lo tiene? Pero sin fe, ¿cómo dice? Es imposible agradar a Dios. Quiere decir que la fe es con el fin de agradar a Dios. Qué precioso se ve la iglesia y las familias de la iglesia cuando están activos en su fe, aleluya, y se nota la fe de ellos, que a pesar que usted esté pasando por un tiempo de crisis, por un tiempo difícil, usted sigue agarrado de la mano poderosa de Dios, aleluya, y Dios dice, esa es la fe que a mí me agrada, esa es la fe que a mí me agrada, aunque no tengas nada en la cuenta bancaria, pero sigues esperando de que yo soy el que voy a suplir tus necesidades según mis riquezas en gloria. Que a pesar de que estamos pasando enfermedades difíciles, pero tenemos la confianza de que Dios sigue siendo nuestro sanador y que por su llaga nosotros hemos sido curados para la gloria de Dios. Eso se llama fe, iglesia. Oh, yo quiero decirle a alguien en este día maravilloso, si a alguien le está faltando la fe, si alguien está menguando en su fe, yo quiero decirle, la fe es para agradar a Dios. Si lo quieres agradar, activa tu fe el día de hoy. Levántate en fe, levántate en confianza, levántate en seguridad. Continúa dependiendo de Él y no de tus emociones y no de lo que tienes, sino de la mano poderosa de Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Alguien se puede estar preguntando, pero pastor, ¿qué es la fe? Permítame explicarle. La fe es el conocimiento de las verdades del evangelio. Vuelvo y repito, la fe es el conocimiento de las verdades del evangelio. En otras palabras, la fe debe ser depositada en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 18. San Juan capítulo 3, verso 18. El que en Él cree, ¿cómo dice, iglesia? No es condenado. Pero el que no cree, ¿cómo dice? Ya ha sido condenado. ¿Pero por qué? Ahí está la respuesta. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado. Lo dice la Biblia, lo enseña la palabra. El que en Él cree no es condenado. ¿Qué quiere decir eso? De que aquí hay un pueblo, hay un remanente y una iglesia que hemos creído en Él
Y por más que el diablo muchas veces susurre a nuestros oídos, aleluya, de que nos vamos a ir al infierno y que, aleluya, de la manera como nos vamos conduciendo en la vida no agrada a Dios, pues Dios nos está reprendiendo para cambiar esas malas actitudes en nuestra vida y ser mejores para la gloria de Dios. Pero hay que recordarle al diablo que ninguna condenación hay para los que ahora están en Cristo Jesús. Estamos bajo la cobertura de Dios, le pertenecemos a Cristo, somos de Él. ¿Cuántos son de Él, iglesia? Aleluya. Mire lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 17. Romanos capítulo 10 versículo 17. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Cuando la iglesia, en un servicio glorioso como este, la iglesia está atenta, el Espíritu Santo viene. Ahí llega a las sillas, ahí el Espíritu Santo anda porque ve reverencia en el pueblo. Qué bonito ver a la iglesia con sus Biblias o sus dispositivos abiertos y están receptivos, alimentándose de la palabra. Y dice, así que la fe viene por el oír. Si dice que viene, es porque la fe tiene pies. Es una persona, camina, llega. Por eso es que cuando a la hora del mensaje los amigos son tocados por la presencia de Dios, es porque la fe iba caminando y se activó. Y ya sienten, son quebrantados. Y hay testimonio de personas que dicen: pastor, yo ni sé a qué hora yo ya estaba al frente con mi mano levantada recibiendo a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la fe fue activada. La fe llega, viene al oír la palabra de Dios. Segundo aspecto de la salvación es el arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Es decir, la fe en el sacrificio de Cristo nos conduce al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una orden de Dios a todas las personas. Este punto, hermanos, sobre el arrepentimiento es fundamental. Es uno de los mensajes centrales del Evangelio, el arrepentimiento. Dios llama a una de las iglesias del Apocalipsis a que se arrepienta. Dios está llamando a la iglesia a que todos tengamos un verdadero arrepentimiento. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El enseñar y predicar en una iglesia evangélica protestante sobre el arrepentimiento es fundamental. Porque hay cristianos que ya están en el evangelio, pero fíjese que no están arrepentidos, sino convencidos. El cristiano que está convencido es aquel que cuando quiere viene a la iglesia, porque no está arrepentido, sino convencido. Le gusta la iglesia, le gusta asociarse con los hermanos. Aquel cristiano que solamente está convencido es aquel cristiano que no tiene una relación personal con Dios. El cristiano que está convencido todavía sigue practicando la vida vieja. Yo me recuerdo hace unos años predicaba y exhortaba a la iglesia lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 19 en adelante, las 17 manifestaciones de la carne. Y yo exhortaba a la iglesia y yo les decía: si hubiese alguien aquí que todavía se echa los cigarritos, pues dele con todo, le decía yo. Póngase uno en cada hoyo aquí en las orejas y dele como una chimenea.
Y dice, hermanos, que había un hermano que estaba sentado atrás y dijo, alguien ya le fue con el chisme al pastor. Se echaba una cajita por día él. Y resentido porque yo dije eso y yo sin saber. Después con el sector tuvimos que irlo, hermanos, a visitar para restaurarlo. Pero aquel que está convencido y no arrepentido todavía sigue con muchas cosas de la vida pasada. Cuán importante es que como iglesia estemos dando frutos dignos de arrepentimiento. Que los hermanos nuevos que van llegando al ministerio digan, esa iglesia es un modelo a seguir. Esas hermanas, mire cómo hablan, cómo se visten, cómo tratan a los demás hermanos. Esa es la conducta correcta a seguir en el evangelio. Aleluya. Personas que digan, hey, a ese hermano yo lo conocí hace años atrás, era un borracho, un marihuanero, un mujeriego, pero hoy es diferente. Hoy carga su Biblia, habla de Cristo, habla diferente, viste diferente, camina diferente. ¿Por qué? Porque está dando fruto digno de arrepentimiento. Queridos, hablar del arrepentimiento en una iglesia evangélica es fundamental. Cada iglesia debería de hablar sobre este tema del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos cristianos de hace 5, 10, 15 años, aleluya, que son una vergüenza para el evangelio en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de caminar. Cargan una Biblia, pero son una vergüenza para el evangelio. Aún, escúcheme bien, hasta lo que uno postee en las redes sociales, uno puede ser una vergüenza para el evangelio. Asegúrese que la próxima vez usted ponga algo que bendiga, que edifique, pero si su conducta moral no es correcta, no lo ponga. Arrepiéntase. Alabado el nombre de Dios. Es hora de dar frutos, evidencias dignos de arrepentimiento. Cristo lo confirmó. Vaya al libro de Marcos rápidamente, capítulo 1. Versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y mire que aquí no es Juan el Bautista, es Cristo. Y él dice, arrepentíos. Marque eso en su Biblia. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dios no busca cristianos convencidos, sino arrepentidos. El cristiano arrepentido, hermanos, tiene claro que en la vida cristiana pasamos por procesos, por luchas, momentos difíciles, donde creo que en la mente de muchos cristianos ha pasado la idea de tirar la toalla y de no continuar. Pero nuestro maestro nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Van a tener prueba. Y los problemas, las circunstancias serán como una plataforma para desarrollar en sus vidas un carácter más sólido. Él dijo, tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. ¿Qué quiere decir eso? Cuando él dice, yo he vencido al mundo, lo que quiere decir es, yo ya vencí tu problema. Yo ya vencí por esa etapa difícil en el evangelio que vas a pasar.
Yo ya vencí esa crisis. Y Él dice, confíen en mí, no confíen en sus fuerzas, confiad en mí. Yo he vencido. Iglesia, somos llamados a seguir confiando en Él, en Él, en Él, en Él, iglesia. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el reconocimiento y confesión de pecado. Salmos capítulo 32, versículo 5, rápidamente. Mi pecado te declararé. Wow. Búsquelo. Salmo 32, versículo 5. Mi pecado, dice el escritor, no el del vecino, no el que está sentado a la par suya. Dice, mi pecado. O sea, haciéndose responsable Él. Pero muchos tienen el don de Adán. La mujer que me diste. Caí por él, caí por ella. Pero aquí el salmista dice, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quiere decir que arrepentimiento es el reconocimiento y confesión de pecado. Un niño miraba que su papá iba a misa todos los domingos a confesarse con el padre. Y era de todos los domingos a confesarse. Pues una vez el niño le pregunta a la mamá, mamá le dice, ¿y el sacerdote, el padrecito, con quién se confiesa? Bueno, le dice, el sacerdote va con el obispo. ¿Y el obispo con quién se confiesa? Con el cardenal, le dice. Mamá, ¿y el cardenal con quién se confiesa? Bueno, él se confiesa con el papa. ¿Y el papa con quién se confiesa? No, el papa va directo con Dios. Y le dice el niño, pues me voy directo yo también con Dios a confesarme de una sola vez con Él. Aleluya. Es a Él que debemos confesar nuestros pecados, nuestras transgresiones. Aleluya. Solo Él tiene el poder para limpiarlo de toda maldad y de todo pecado. Así es que si hubiese alguien que el día de hoy está debajo de agua, aleluya, pecando, hoy el Señor te dice, confiesa delante de Él tu pecado. Aleluya. Arrepentimiento es abandono de pecado. Abandonar esa mala conducta que estamos haciendo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 28, rápidamente. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Wow. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Habrá alguien aquí encubriendo un pecado? ¿Habrá alguien aquí que durante esta semana estuvo bailando la Macarena con el diablo y hoy Dios te dice, yo lo sé? Yo lo sé. ¿Habrá alguien acá? Pues si hubiese alguien que esté encubriendo su pecado, hoy el Señor te dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, oiga, este alcanzará la misericordia de Jehová. Yo prefiero alcanzar y correr y abrazar la misericordia de Jehová. Aleluya. Iglesia, Dios nos llama a tener un verdadero arrepentimiento con Él. Queridos, arrepentimiento es retornar a Dios, o sea, volvernos a Él. Vaya conmigo a Isaías
capítulo 55. Versículo 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, porque arrepentimiento es retorno a Dios, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase a Jehová. Iglesia, somos llamados a volvernos a Él, a caminar con Él, a vivir para Él. El tercer aspecto de la salvación es la regeneración. Diga conmigo, regeneración. Quiere decir que la fe y el arrepentimiento conducen a la regeneración. Ahora, ¿qué es la regeneración? Es un nuevo nacimiento. Eso es regeneración, un nuevo nacimiento. Lo voy a llevar a la Biblia. Libro de San Juan, rápidamente, capítulo 3. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, no era cualquier persona, tenía una posición. Tenía un rango principal entre los judíos. Este versículo 2, vino a Jesús de noche. ¿Vino de día o de noche? Es que aquellos que todavía no han sido regenerados a un nuevo nacimiento, caminan de noche en oscuridad, porque todavía no les ha alumbrado la luz del evangelio. Y este vino de noche, no de día. Oiga, y era principal entre los judíos. Y le dijo, versículo 2, Rabí, la palabra Rabí quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, es decir, de verdad te digo, que el que no naciere, alguien diga de nuevo, oiga, no puede ver el reino de Dios. El cristiano nace 2 veces y muere 1 vez. El impío nace 1 vez y muere 2 veces. El cristiano nace del vientre de su madre, su primer nacimiento. Y cuando viene al evangelio y recibe a Cristo, ese es su segundo nacimiento. Y morimos 1 sola vez. La muerte, hermanos, es como un Uber, como un taxi que nos transporta hacia el otro lado de la eternidad. Pero el impío solo nace 1 vez del vientre de su madre. Muere la primera vez físicamente y muere por segunda vez eternamente. ¿No cree que es una bendición estar con Cristo y haber experimentado el nacimiento con Él? Entonces, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando que la regeneración es un nuevo nacimiento. Y aquí tenemos a un Nicodemo que supuestamente era maestro de la ley, pero el Señor le dice, tú necesitas nacer de nuevo. Dios está llamando a la iglesia a nacer de nuevo, a vivir exclusivamente para Él. Alabado el nombre de Dios. Quiere decir que regeneración es una transformación moral, una creación espiritual
y una resurrección con Él. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, rápidamente, hermanos. Capítulo 5, versículo 17. Aquí el apóstol dice: de modo que si alguno está en Cristo, como dice, iglesia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Fíjese que a Dios no le gustan las cosas viejas. A Él le gustan todas las cosas nuevas. Por eso es que cuando venimos a Él, ese viejo hombre, esa vieja mujer queda atrás, y Él te hace una nueva criatura para Él. Alabado el nombre del Señor. A Él le gusta lo nuevo. Apocalipsis 21:5 dice: yo hago nueva todas las cosas. Yo hago nueva todas las cosas. A nosotros, hermanos, los latinos, nos gusta, hermanos, andar arrastrando ese montón de chunches, como decimos los salvadoreños, de los 70, de los 80, de los 90. Y ahí andamos, nos movemos de un lado para otro, y ahí andamos con ese montón de cosas. Yo he llegado, hermanos, a stores de hermanos que ya no le cabe ni una aguja más. Está llenísimo. Y de cosas viejas que ya ni ocupan. Pero ese closet está lleno de cosas por si acaso. Y usted va guardando y le dice: bota eso. No, por si acaso. Y lo guarda. Y tiene lleno ese closet por si acaso. Y ese por si acaso nunca llega. Al salir de este culto, vaya a botar ese montón de cosas viejas. Dios quiere cosas nuevas. Aleluya. Él hace nuevas todas las cosas. Gloria a Dios. Cuando nosotros pensamos en comprar la primer ven para la iglesia, para darle transporte a los hermanos que no gozan de su vehículo, me recuerdo que en aquel entonces no eran los líderes que están hoy, pero me dijeron: pastor, ¿y para qué vamos a comprar una ven nueva? Si muchas veces me dicen esos hermanos que vienen en las venes, con todo respeto a los que vienen en las ven, a veces ni agradecen, me dicen. Pero no los líderes que tengo hoy, los de aquel entonces. Y yo les dije: mientras que yo sea el pastor, aquí no van a haber cosas viejas. La obra de Dios va a tener lo mejor que podamos dar para el servicio de la obra de Dios. Y yo le di: imagínense que compremos una ven vieja y vayan en la 495 con el roto de la iglesia, y esa ven se quede ahí a medio camino. ¡Qué vergüenza! Pero gozamos de cosas nuevas para la gloria de Dios. Dios le encanta lo nuevo. Por eso él dice: el que ahora está en Cristo, nueva criatura es. Dios no nos quiere viejo, Él nos quiere nuevo para Él, para que estemos exclusivamente reservados para Él, para Él. Cuarto aspecto de la salvación es la justificación. Escriba: la justificación. ¿Qué es la justificación? Es perdón de parte de Dios y reconciliación. Justificación es perdón de parte de Dios y reconciliación. Acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículo Romanos capítulo 5, versículo 10. Búsquelo rápidamente. Porque si siendo enemigos, oiga, ¿cómo estábamos? Éramos enemigos de Dios, no éramos amigos. Y nosotros todavía, cuando hacemos el llamado, le decimos a los amigos: vengan. Los hacemos amigos nuestros, pero delante de Dios son enemigos, no son amigos.
Lo tiene. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, oiga, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso, escúcheme bien, iglesia, nosotros como cristianos evangélicos debemos de siempre estar agradecidos por el sacrificio glorioso que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La palabra dice que hubo un silencio en el cielo por media hora cuando Él dijo: ¿quién irá por ellos, por estos enemigos? Aleluya, por ese pueblo descarriado, el pueblo que estaba en tinieblas. Aleluya, pero una luz gloriosa le iba a resplandecer a ellos. Y de repente la pregunta fue: en el cielo no había nadie, en la tierra no había nadie, debajo de la tierra no había nadie, hasta de momento, dice el libro de Apocalipsis, aleluya, que en medio del trono el Cordero abre su voz y dice: oh, yo iré, envíame a mí. Aleluya. Y a través del sacrificio de Cristo nosotros fuimos reconciliados con Él. Ahora ya no somos enemigos de Él, ahora somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, somos los lavados con la sangre gloriosa de Dios. Yo no sé si hay gente que se siente privilegiada de ser ahora hechos hijos de Dios. Alguien puede levantar su mano por 10 segundos y decir: Padre, gracias porque me has perdonado. Aleluya, gracias por tu sacrificio, gracias porque soy salvo y ahora soy amigo de Dios. Vamos, denle esas palmas al que vive, denle esas palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Quiere decir que somos justificados por la muerte de su Hijo Jesucristo. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 5 verso 18. Qué preciosa palabra. Estamos hablando sobre nuestro tema, aspectos bíblicos de la salvación. Esto es predicar sana doctrina. Porque hay muchos que, como no tienen un conocimiento teológico en la palabra, para ellos predicar sana doctrina es, ¿verdad?, pintura, tacones, faldas y darle una buena garroteada a las hermanas el día domingo. Pero todos esos son deberes cristianos que también se deben de predicar. Por eso yo le digo a las esposas de los líderes que ellas deben de ser el modelo. Con solamente, ¿verdad?, la conducta de ellas, le están predicando a las hermanas a cómo vestir, qué no usar, qué usar, cómo hablar, qué no hablar, cómo caminar. Ahí están predicando. Ahí están predicando. 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo lamento que hay unas iglesias supuestamente cristianas que ellos no aceptan el reconcilio. Ellos se quedaron con una de las leyes de Moisés que decía en Deuteronomio: alma que pecare, esa morirá. Pero aquí hay un misterio y Pablo dice: y todo esto proviene de Dios, no de los hombres, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra enseña que si el justo cayese 7 veces, Dios lo puede levantar. No 7 veces, sino que el 7 habla de muchas veces. Pero esto no quiere decir que por eso tenemos licencia para al salir de este culto ir a pecar. No. No vaya a ser que en esa salidita el diablo lo esté esperando y sea su última oportunidad. Finalmente, el último aspecto de la salvación es la adopción. Diga conmigo: adopción. ¿Qué viene siendo, hermanos, la adopción? La adopción es una herencia que nos convierte a ser hijos de Dios y miembros de la familia de Dios, y
ciudadanos del reino de los cielos. Ese es un privilegio. Es una herencia que nos convierte a ser hijos de Dios y miembros de la familia de Dios y ciudadanos de los cielos. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, es la última cita bíblica que quiero que abra. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, rápidamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Qué linda palabra. Lo voy a leer así. Mas a todos los que están aquí de CME, que le han recibido a Él le has dado potestad, autoridad ahora de ser hechos hijos de Dios. Hoy le pertenecemos a Él. Él nos adoptó por medio de su reconciliación. Aleluya. Y ahora nos ha dado autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando usted sabe que usted es hijo de Dios, usted camina en la vida con una tranquilidad, con una paz. Usted descansa sabiendo de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él les defiende. Qué bueno es saber que tenemos un Padre que cuida de nosotros. Mis hijos hace algunos años me dijeron: papá, cuando tú no estás aquí en la casa en la noche, no nos sentimos seguros. Aunque mi esposa está ahí. Pero cuando sabemos que tú llegas y escuchamos que se abre la puerta, nos sentimos seguros. Y es que cuando el cristiano sabe que tenemos un Padre que cuida de nosotros, estamos seguros en las manos de Dios. Y qué lindo es saber de que tenemos un Padre que sabe cuidar de sus hijos. ¿De qué no nos ha cuidado el Señor durante esta semana? De muchas cosas. Pero podemos decir, Ebenecer, el día de hoy, hasta aquí nos ha ayudado la mano poderosa de Dios. ¡Aleluya! Iglesia, la salvación es mucho más que asistir regularmente a la iglesia y profesar nuestra fe. Incluye, gloria al Señor, que nuestra fe en Cristo pueda producir arrepentimiento. Y arrepentimiento pueda producir regeneración, justificación y la adopción. Y ahí podemos entender lo que le dice Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.